Bueno, son ya las 8:03 de la mañana, las 7:03 en las Islas Canarias. Damos en este punto la bienvenida a todos aquellos que se incorporan ahora a nuestra sintonía, la sintonía de Es la Mañana de Federico en Es Radio. Hoy les vamos a acompañar hasta las 12 del mediodía, a partir de las 10:15 aproximadamente, junto a Isabel González, repasando, por supuesto, la Crónica Rosa. Y hoy es noticia de la Crónica Rosa, pero trasciende, obviamente, como lo ha hecho en los días de atrás, el exclusivón que lleva la revista Hola, y que confirma lo que pues había especulado en días anteriores, y es que Ana Obregón presenta a su nieta, Ana Sandra Lecchio Obregón, una niña preciosa a partir de la gestación subrogada realizada en Estados Unidos con el esperma de su hijo Alex fallecido. Según explica en esa entrevista Ana Obregón, era la última voluntad de su hijo. Como les digo, a partir de las 10:15 van a tener todos los detalles con Isabel González, con todos los compañeros y colaboradores de la Crónica Rosa. Quien les diga que hoy la actualidad política pasa por Donald Trump les está mintiendo. Hoy de nuevo se hablará de Ana, pero nosotros vamos a abordar también la cuestión de la gestación subrogada a partir de las 9:20 de la mañana, hablando con uno de los representantes de una de las asociaciones nacionales, quizá la Asociación Nacional de Familias de Niños Españoles que han sido concebidos a partir de la gestación subrogada en nuestro país, y que son miles y miles de niños, no 2.000 o 3.000 como se ha venido diciendo hace unos días, en los días de atrás, sino que son miles y miles de niños españoles los que han sido concebidos con este método. Así que a partir de las 9:10 hablaremos con ellos. Antes el tiempo. Hoy es un día complicado, además, porque se van a producir muchos desplazamientos en la carretera. Aprovecho para pedirles calma y tranquilidad. Pero bueno, el tiempo va a acompañar. Es verdad que las mínimas han bajado, hace fresquete, en el centro peninsular hace frío, de hecho las mínimas han bajado, parece que estamos otra vez en invierno, pero las máximas aumentan y de cara al fin de semana van a aumentar aún más. Pero de momento, hoy precaución por favor con el viento fuerte que va a soplar en la costa del Estrecho, en el litoral andaluz, en Ceuta, Melilla y en Canarias. También esas heladas que se van a producir en Castilla y León y en Castilla-La Mancha, sobre todo a primera hora del día. Y en Madrid sepan que en el centro de la península la máxima hoy será de 20 grados, la máxima de las máximas hoy en Córdoba con 28 y el pelotón del pasmo en Guadalajara, Burgos, Segovia y Soria con 6 grados bajo cero. En la pasada moción de censura, Ramón Tamames, el candidato a la presidencia del Gobierno, diagnosticó al presidente del Gobierno un mal, una enfermedad que aqueja prácticamente a todos los presidentes del Gobierno en la segunda legislatura, y es el mal de la Moncloa. El mal de la Moncloa es ese mal, esa enfermedad que hace ver una realidad que no es la que tenemos o la que vivimos los españoles. Los presidentes, sus gabinetes y buena parte de sus ministros viven en una realidad paralela, en una realidad que ellos inventan, en una realidad que no existe, que es por tanto una invención, es una quimera, y que el resto de ciudadanos, los españoles, no disfrutamos ni vivimos ni lo observamos de esa manera. Un ejemplo lo tuvimos ayer. Después del Consejo de Ministros, la portavoz de Gobierno, Isabel Rodríguez, se sorprendía por la interpretación que el líder de la oposición, el señor Feijóo, hacía de los datos del paro que habíamos conocido del pasado mes de marzo. Unos datos cuya marca de agua, podríamos decir, es el maquillaje estadístico. Esto es lo que decía Isabel Rodríguez. Por eso no entiendo, y respondo a su segunda pregunta, ¿qué le pasa a Núñez Feijóo con los datos del paro? No entiendo qué le pasa y por qué siempre cuando las cosas van bien él las interpreta mal. ¿Por qué todo lo que van bien no le gusta al señor Feijóo? Porque las cosas que van bien le parecen mal. ¿Por qué todo lo que va bien le parece mal? No entiendo que en un día como hoy, donde la mayoría estamos contentos, felices, de celebración por estos datos, pero especialmente aquellas personas que han adquirido un nuevo empleo o que han mejorado su empleo, que ahora tienen un empleo de mayor calidad, lo están celebrando, y que el principal partido de la oposición y quien lo dirige encuentre en esto una ocasión para estar enfadado o para discutir al Gobierno.
Bueno, escuchando a Isabel Rodríguez uno dice, no está fingiendo, es que se cree lo que está diciendo. Pues efectivamente da la sensación de que se cree lo que está diciendo. Ayer, de hecho, se escuchaban los petardos en toda España de la gente que había conseguido un puesto de trabajo y lo estaba celebrando. La realidad es que hay un maquillaje estadístico, lo acabamos de contar con Luis Fernando Quintero. Ayer él mismo nos lo relataba. A partir de esos fijos discontinuos contabilizados por el propio Ministerio de Yolanda Díaz, estamos hablando de medio millón de personas, ese Tipex Caldera, esa nueva contabilidad que impuso el ministro Caldera, que añade otro medio millón, pero es que hoy, nos lo contaba Luis hace tan solo unos minutos, el sindicato Uso da otro dato que es muy interesante, y es que en el grupo de los fijos discontinuos que sí están empleados, el 90%, cerca del 90%, tiene un trabajo discontinuo, un trabajo del que entra y del que sale. Es decir, que la estadística está absolutamente maquillada y de esto no se puede exonerar el gobierno. Pero ellos se creen que la realidad es otra bien distinta, otra bien diferente. Bueno, solamente hay que escuchar a la ministra del ramo, a Yolanda Díaz, hablando ayer de las cifras del paro y corregida por el consejero de Empleo de la Comunidad de Madrid, que aportaba 2 datos en 10 segundos donde lo explicaba todo perfectamente. No veíamos un mes de marzo tan positivo para el empleo desde el año 2008. Esta buena noticia es un síntoma de la fortaleza de nuestro mercado de trabajo, especialmente importante en un contexto de incertidumbre económica, financiera a nivel internacional. Más de la mitad de los contratos fijos que se han firmado en el último mes en toda España o eran fijos discontinuos o eran indefinidos a tiempo parcial. Es decir, por tanto, eran temporales, con la diferencia de que ahora Yolanda Díaz los coloca en otra columna para que no parezca son personas que están buscando un empleo. Y esta es la realidad. Lo dice Fernández Dasquet, el consejero de Economía de la Comunidad de Madrid, con 2 cifras. Pero es que está celebrando estos datos la ministra de Empleo y hoy es noticia de portada de toda la prensa, ya no solamente la económica, sino también la nacional, los más de 1.144 despidos que se va a producir en la planta de Ford a partir de ya mismo en Valencia y a partir de los 53 años, debido precisamente pues a la situación crítica en la que se encuentra la industria automovilística en este país, porque directamente la han dejado morir. La están, de hecho, ahogando, matando. 1.144 personas van a perder su empleo próximamente solo en esa planta de Ford. Pero el gobierno manipula la realidad, nos miente y nos hace ver a los españoles cosas que no son. Y ellos repiten esa mentira pensando que finalmente se va a convertir en una verdad. Es lo que sucedió ayer también, por ejemplo, en la toma de posesión de la nueva directora general de la Guardia Civil, Mercedes González. Junto al inmenso orgullo que siento al asumir esta responsabilidad, se une un sentimiento de reconocimiento a mi predecesora, María Gámez, cuya honradez y honestidad está muy por encima de cualquier ataque o descrédito, y cuya gestión formará parte de la línea de continuidad que pienso seguir, siempre buscando lo mejor para esta institución y lo mejor para todos los españoles y españolas. Una persona honrada, honesta, responsable. Esta es María Gámez. Tal y como les estamos contando en Libertad Digital, a partir de las investigaciones derivadas del caso Santana Motor en los ERE de Andalucía, ya no solamente María Gámez, es que todo un entramado familiar, empezando por su marido y continuando por su cuñado, se benefició de subvenciones y ayudas recibidas de manera irregular a partir de estos ERE, y a partir de entonces, pues construyeron todo un patrimonio inmobiliario que aquí les estamos contando, de sociedades y de negocios lucrativos para ellos. Y Mercedes González, en su estreno como directora general de la Guardia Civil, dice de su antecesora que es una persona honesta, responsable. Un ejemplo para todos. Léanse lo que hoy publica libertaddigital.com, y es el último gran chollo familiar de María Gámez, que son esos 340.000 euros en ayudas que recibió de la Junta de Andalucía solamente por gestionar, así lo denominaban, un piso que tenía la Junta de Andalucía en Madrid. Yo te doy 340.000 euros y tienes ahí un piso en Madrid de libre disposición que puedes utilizarlo para lo que quieras. Y a pesar de ello, es una persona honesta y responsable. Y lo que estamos haciendo los medios de comunicación es desacreditarla. Por cierto, con investigaciones que están en un proceso
judicial que probablemente acabará con una imputación. De momento la de su marido ya está confirmada. Veremos a ver en qué acaba este caso. En fin, que son las 8 y 13 minutos de la mañana, las 7 y 13 minutos en las Islas Canarias. Como ven, esta sequía informativa de Semana Santa es un mito. Al final tenemos más noticias que contarles que cualquier otro día. Y con Sergio Heras vamos a seguir repasando la actualidad. Sergio, buenos días de nuevo. Buenos días, Rosana. Bueno, hoy tenemos al presidente del Gobierno en Italia dentro de esa gira que está realizando por medio mundo, ¿no? Hoy recaba en Italia y al final se va a ver con Giorgia Meloni. Eso es, Rosana. Hoy Pedro Sánchez estará en Italia y se reunirá con Giorgia Meloni, pero evitará mostrar fraternidad. Rubén Fernández, ¿qué se espera del encuentro? Buenos días. Buenos días. Tras el viaje a Chipre y Malta, hoy se producirá la reunión más esperada, la de Sánchez y Meloni, primer encuentro bilateral desde que fue nombrada presidenta del Consiglio. Durante semanas el PSOE y el Gobierno se refirieron a la líder de Fratelli d'Italia como de extrema derecha tras participar en actos de Vox. Ahora Sánchez busca tejer alianzas con Italia para un posible pacto migratorio durante su presidencia de turno de la Unión Europea. Lo que más le separa, los puertos del Mediterráneo. El presidente del Gobierno español defiende que deben servir para labores de rescate y acogida de inmigrantes. Meloni se niega. Fuentes del Ejecutivo aseguran que España defenderá que hay que combinar la responsabilidad con la solidaridad. Sin embargo, hay otros puntos que unen a ambos gobiernos, como por ejemplo la prohibición de la gestación subrogada, aunque no está claro que este tema salga a relucir. Eso sí, la rueda de prensa, que en un principio se anunció, será al final una declaración institucional para evitar responder a las preguntas. Sí, la verdad es que eso le va a quitar, digamos, mucho interés al asunto. Se esperaba una rueda de prensa conjunta y, claro, es tal el contraste entre Giorgia Meloni y Pedro Sánchez que, lógicamente, solamente esa rueda de prensa a dos bandas pues tenía mucho, pero que mucho interés, mucho más interés que las ruedas de prensa conjuntas que ha tenido con otros dirigentes políticos el presidente del Gobierno hace tan solo unos días. Y estoy pensando, por ejemplo, en las ruedas de prensa que ha tenido con el primer ministro irlandés, por ejemplo, con la propia Sanna Marin antes de perder las elecciones en Finlandia. En fin, esto no se va a producir, va a haber una declaración institucional, pero aún así sí que hay cuestiones relevantes. En el centro de todo ello, desde luego, la inmigración. Hay diferentes maneras, ¿no?, de abordarlo. Así es, Giorgia Meloni es muy clara desde su campaña electoral. Son los países de origen los que tienen que hacerse cargo de la inmigración irregular. También fue sonada su petición a la Unión Europea para colaborar en el bloqueo naval a las embarcaciones que se dicen de ONG y que facilitan a las mafias la llegada de los inmigrantes a las costas. Sánchez, desde Chipre, también pedía ayer un compromiso europeo, pero en sentido contrario. Creo que es fundamental que avancemos en el Pacto Europeo de Migración y de Asilo, tanto en su vertiente exterior, que creo que es fundamental nunca perder de vista la dimensión exterior del fenómeno migratorio, incrementando nuestra colaboración con los países de origen, con los países de tránsito y garantizando algo muy importante, y es el equilibrio en ese Pacto de Migración y Asilo entre lo que se llama la responsabilidad y también la solidaridad entre Estados miembros. Bueno, pues esto es lo que decía el presidente del Gobierno antes de ese encuentro con Meloni. A partir de las 11:30 les contaremos, por supuesto, más detalles. Aquí en España, como yo les decía anteriormente, se habla de un bebé, de una niña, de Ana Sandra Lecchio Obregón, y también se habla de una política, en este caso Yolanda Díaz. Hoy es el día en que hablará Irene Montero. La verdad es que esa cadencia de declaraciones por parte de Podemos está siendo muy estudiada, siempre lo hacen bien en ese sentido. Primero el macho alfa, primero Pablo Iglesias, que es el que marca tendencia, podríamos denominarlo así, es el que establece la línea argumental a seguir. Luego la secretaria general, Yone Belarra, que lo cierto es que ayer estuvo bastante desafortunada en esa entrevista en Radio Nacional y se la veía francamente afectada y bastante nerviosa. Y hoy es el momento de Irene Montero, que además juega en casa amiga porque se va a la radio de referencia, y veremos a Irene Montero en esencia, no me cabe la menor duda de ello. Pero las diferentes marcas, las diferentes, digamos, delegaciones o partiditos territoriales que están posicionándose a favor de unos o a favor de otros, comienzan ya a hacerlo público, y hoy, por ejemplo, es el caso de Compromís. Así es, Compromís ya está del lado de Yolanda Díaz. Hoy en El Mundo, Baldovia asegura que el tono no ayuda, en particular el de Iglesias y el de Belarra, que ayer no ocultaba su preocupación de ser borrados del mapa electoral valenciano si Díaz no cede la unidad. La formación sigue sin hacer autocrítica y apunta a una conspiración desde los medios y del CIS. Mientras, Yolanda Díaz continúa adelante pidiendo a los ciudadanos 100.000 euros para arrancar su proyecto político. Belarra, Isa Serra y Yolanda Díaz. Me preocupa que no haya ese compromiso, porque tengo que decir que esto
de alguna manera ya lo hemos vivido y es una mala noticia siempre para la izquierda que no seamos capaces de cerrar un acuerdo de unidad. Desde el Grupo Parlamentario de Unidas Podemos hemos registrado la comparecencia del señor Tezanos, la petición de comparecencia del señor Tezanos para que explique la manipulación de los datos del CIS contra Unidas Podemos en el último barómetro de marzo y que los medios de comunicación, la mayoría de los medios de comunicación, han trasladado como si fuese algo derivado de la solo sí es sí. Este domingo he dado un primer paso importante, un paso para ser la primera presidenta de nuestro país. Para seguir adelante te necesito a ti. Quiero pedirte una cosa muy sencilla. Únete a sumarfuturo.info y dona para lograr nuestro primer objetivo, 100.000 euros. Una cosa muy sencilla, sí. Te necesito para conseguir 100.000 euros. En fin, esta mujer a la que acaban de escuchar es Yolanda Díaz, con ese tono tan característico, ¿verdad? Suena tan bien, es muy melódica la voz de la vicepresidenta, de la ministra, de la líder de Sumar, pero es que Yolanda Díaz también es esta señora a la que van a escuchar a continuación. Esta Asamblea Federal quiere desear la pronta recuperación del comandante Hugo Rafael Chávez Frías, presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Saludamos su insustituible papel en la puesta en marcha de la Revolución Bolivariana y, sobre todo, su pretensión de conseguir sacar de la exclusión social al 30% de los venezolanos y venezolanas. No conozco a Cristina personalmente, pero creo que es una de las grandes referencias como política y como mujer en el mundo. Con esto les digo que hoy mismo estamos aquí dos mujeres ministras, pero hay escasas referencias en el mundo. Y sí, quiero señalar que es una enorme política y conozco que va a pedir la revisión de su causa y desde luego le deseo en términos jurídicos y en términos personales la mejor de las suertes. Bueno, Yolanda Díaz, en esencia, vamos a dejar de blanquear a Yolanda Díaz, por favor, y vamos a recordar cuál es su esencia, cuál es su origen. Sí, ella sí que es hija de... Ella decía el otro día a Magariños, yo no soy hija de nada. Sí, tú eres hija de Chávez, hija de Cristina Fernández de Kirchner, hija del comunismo. Bueno, pues aquí tenemos la evidencia de esas declaraciones, por cierto, y no las hemos metido porque de momento no las hemos encontrado, porque de manera sorprendente no hay ninguna declaración al respecto. No sé si alguien se ha preocupado de borrar ese rastro, pero hay que recordar que Yolanda Díaz se vio implicada en un caso muy turbio de pornografía infantil por parte del que fue su mano derecha durante su etapa en Galicia, en el Ferrol, en Galicia, y luego posteriormente en los primeros meses cuando llegó a Madrid como ministra de Empleo. Su segundo, en Ferrol, en Galicia y luego en Madrid, fue acusado de un delito de pederastia y de pornografía infantil que de manera sorprendente ha sido borrado. Y solamente aparece esa huella en alguna referencia bibliográfica, por ejemplo en el último libro de Luca Constantini, le dedica bastante información y bastantes páginas al respecto, pero de verdad es que esas declaraciones que hizo Yolanda Díaz en su momento cuando se le preguntaba por el caso de su persona de confianza han desaparecido. Así que bueno, si alguien nos las puede hacer llegar, de verdad que lo agradeceremos para podérselas poner a ustedes y que ustedes también las puedan escuchar. Bueno, Sánchez no se ha pronunciado de momento sobre la fractura entre Podemos y Sumar. ¿Eso le va a obligar a elegir entre las dos? ¿O va a mantener la equidistancia entre las dos? ¿O se va a pronunciar a favor de una y a favor de la otra? En fin, es toda una incógnita porque el presidente del gobierno todavía no ha dicho nada. Está fuera de España, la verdad es que el momento es perfecto. Pero bueno, quizá sí que sepamos algo, nos lo cuenta María Yuste. María, buenos días. Buenos días. Desde el Partido Popular ven con optimismo la división en la izquierda. Tras la presentación de la plataforma Sumar y su distancia con Podemos, dice el líder popular Alberto Núñez Feijóo que el gobierno está dividido ahora en un tripartito e ironizaba. Que necesitamos un partido sólido, con un presidente que pueda nombrar y cesar a sus miembros del gobierno y con un partido detrás de un proyecto al servicio de España y no al servicio de los distintos protagonistas que conforman ya esta multitudinaria coalición en la que es necesario mapa y cantimplora para saber exactamente cuántos partidos
¿Cuántos dirigentes, cuántos presidentes, cuántos secretarios generales, cuántas facciones? En declaraciones a los medios en Sevilla, junto al candidato popular a la alcaldía, José Luis Sanz, Feijóo ha afirmado que España tiene sed de cambio y afeaba que nunca la política española y el número de partidos que apoyan al gobierno han sido tantos y han hecho tan débil al presidente. El principal partido de la oposición celebra que la izquierda esté dividida en tres porque calculan que electoralmente beneficia a la derecha por la ley electoral y porque creen que una parte del electorado progresista se va a desmovilizar. Bueno, que no lancen las campanas al vuelo en la derecha, porque tampoco están muy bien que se diga, porque de momento no hay acuerdo, o al menos no se espera tampoco entre el Partido Popular y Vox. Tan siquiera hay un reconocimiento de la necesidad de ir juntos en este interés común, ¿no?, de expulsar a Sánchez de Moncloa. Y por otro lado, es que está todavía por ver qué es lo que va a suceder. Es que no está descartado que finalmente haya una reconciliación entre Sumar y Podemos después de las elecciones municipales autonómicas, o incluso, quién sabe, antes. Bueno, todo se lo contaremos aquí y, por supuesto, también lo vamos a debatir en nuestra tertulia a partir de las 8:30 aproximadamente, con Maruenda, Valcarce y Maite Rico, en unos minutitos. Antes de que se me olvide, que esto es importante, saben ustedes que Alquiler Seguro cumple 15 años. Es un buen momento para felicitar, desde luego, a sus profesionales, a los profesionales de Alquiler Seguro, que es la empresa que te garantiza el pago de tu renta de manera puntual, el día 5 de cada mes, y además te asesora para encontrar al inquilino perfecto, te hace el casting del inquilino perfecto. Gracias a su gran red con más de 45 oficinas distribuidas por toda España, 400 profesionales a su disposición, puede alquilar su vivienda con toda la seguridad y con toda la comodidad posible. Llame ahora a Alquiler Seguro al 910-775-775, 910-775-775 o visite alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, 15 años mejorando el mercado del alquiler. Es la mañana. Es radio. Bueno, Sergio, acércame a Legalitas, a ver qué me recomiendas hoy. Pues Rosana, hay mucha gente que no sabe quién debe hacerse cargo de las averías en una casa de alquiler, por ejemplo. Yo por ejemplo. Y yo también me incluyo en ello. Pues para eso está Legalitas, porque sus abogados te ayudan a solucionar todos estos temas que no controlas. Además, puedes consultarles por teléfono o internet sobre cualquier asunto y siempre que lo necesites. No lo dudes, contrata tu tarifa plana por solo 25 euros al mes y deja tus asuntos en manos de verdaderos profesionales. Te puedes hacer ya de Legalitas en el 900-100-665, 900-100-665, y ahora además, por ser oyente de radio, te puedes ahorrar un mes el primer año. Así que Legalitas y sigue con tu vida. No hay ninguna discusión al respecto. El italiano es una lengua bellísima, como lo puede ser el español. El español mucho más importante, por supuesto, que el italiano, pero el italiano es una lengua extraordinaria. Y bueno, Giorgia Meloni, que es una mujer de armas tomar, ha decidido imponer una multa de 100.000 euros a todos aquellos responsables de las comunicaciones oficiales que incluyan anglicismos, que incluyan palabras en inglés sin sentido. La verdad es que es una iniciativa que ha generado muchísima comentario en la redacción, mucho comentario entre nosotros y también entre los oyentes. Y oye, podría ser una idea, ¿no?, para hoy preguntarles a los oyentes y escucharles a partir de las 9:40 aproximadamente qué opinan ellos de esto. ¿Se debería hacer en España también? Eso, ¿Te lo Rosana, imaginas, Sergio? La verdad que yo lo firmaría ya mismo, tengo que decirlo. Sí. Son 100.000 euros aquellos que utilizan extranjerismos que degradan el idioma. O sea, la palabra degradan ya es como dejar claro que es que en la mayoría de las ocasiones lo degradan. Eso es. Entonces, sabemos que hay mucha gente, Rosana, entre los que me incluyo, que no soporta que usen esos anglicismos para expresiones o palabras que tienen un perfecto término en español. Por ejemplo, tú, ¿cuál es el que más odias, el que más detestas? Break, para decir descanso. Vamos a hacer un descanso o vamos a presentar una presentación con slides en vez de diapositivas, que no tiene sentido. Al final es una cosa que se puede decir perfectamente en español. O, por ejemplo, mira, yo no puedo soportar nos salimos esta noche, salimos a tomarnos una copa tonight. Eso es. O sea, pudiendo decir esta noche perfectamente, al final... No, teniendo que decir, teniendo lo que decir, la verdad que no tiene mucho sentido, y hay que decir que es verdad que en España es algo que parece que está un poco lejos de que pudiera producirse, pero queremos plantear ese debate porque la verdad que puede dar mucho juego entre los oyentes. También hay otro que este ya quizás un poco más distinto. Garzón vuelve a hacer una de las suyas y lanza un vídeo en el que plantea que no es el mejor momento para tener hijos. Lo dice alguien que tiene 3 hijos.
todo esto por el cambio climático. Por el cambio climático. Pensaba que ibas a decir por la inflación. Pues no es por la inflación, es por el cambio climático y sabiendo que España tiene una crisis de natalidad muy grande que va a envejecer el país en los próximos años. Así que, pues si alguien con 3 hijos nos ha hecho un anuncio, ¿no? Ha hecho un anuncio así como muy siniestro, ¿no? Donde una pareja tiene una discusión, ¿no? Al respecto, ¿no? ¿Crees que es el mejor momento para tener la criatura o algo así? Sí. Eso es. Totalmente apocalíptico. Pues teniendo eso en cuenta, queremos plantear ese debate. Ya sabemos que Garzón es reincidente, el tema de la carne también lo sacó en su día, así que pueden opinar sobre esto y lo que quieran, que sabemos que hay muchos fans de Yolanda, no en el sentido fan, pero sí de hablar del tema de sumar Yolanda Díaz en el 648 91 92 60.